Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a este nuevo podcast que en realidad es un cambio de planes, porque os cuento, yo quería que el último podcast del año, que fuese un podcast así súper novedoso, una sorpresa para todos y algo pues para terminar el año con algo nuevo, con algo así una sorpresa, ¿no? Pero ha habido un pequeño cambio de planes y os comento, como sabéis, porque ya lo he contado varias veces aquí. Las ideas que yo tuve cuando empecé a hacer este podcast, la primera fue dar a conocer en general todo el mundo Apple, en general y para las personas ciegas en particular, y todo lo que está relacionado con Apple en general y con el mundo de la accesibilidad, Apple y la accesibilidad en particular. Y además, de manera especial, dar a conocer el mundo del Mac. Porque, al igual que para los videntes, pues un poco, vamos a ver, para los videntes también yo sigo pensando que el Mac es mucho mejor, pero a mí me gusta más y de hecho yo a mi padre le voy a comprar un Mac en cuanto se rompa su ordenador. Lo tengo clarísimo, pero bueno, pues un vidente igual entre un Mac y un Windows, entre comillas, nota menos la diferencia. O sea, por supuesto que la nota, pero a lo mejor la diferencia es menor. Para un ciego me parece fundamental. El Mac es mucho más intuitivo, todo lo que ya hemos hablado muchas veces, el hecho de tener VoiceOver que viene instalado de fábrica y demás. Bueno, que es además lo mismo que sucede entre el iPhone y Android. Pero parece ser que el tema del iPhone y Android está más claro, todos los ciegos lo tienen claro, en cambio el tema del Mac no, y yo creo que en parte por el desconocimiento o la desidia o la falta de ganas o el que no saben y que no tienen personas preparadas para ello de las organizaciones de ciegos. No sé cuál es la razón, pero es así. O bueno, las personas, los dirigentes de las organizaciones de ciegos, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Las personas que deciden a quiénes contratan para ciertas funciones, porque evidentemente, yo hablo del caso de España, que es el caso que conozco, pero evidentemente en España lo sabéis también como yo y muchos de vosotros me dais a mí 1000 vueltas, o sea, y hay gente de ciegos que saben muchísimo sobre el Mac, evidentemente, pero yo estoy hablando de los dirigentes y de las personas que deciden a quién se contrata, ¿no? Entonces, sea por lo que fuere, la cuestión es que el Mac es el gran desconocido entre los ciegos y creo que es una pena. Entonces, esto fue uno de los hechos que a mí me llevó a crear, junto con con la idea de hablar de Apple en general y del mundo de Apple, la accesibilidad en particular, pero este mayor conocimiento del Mac y crear un curso sobre el Mac fue una de las ideas, las razones que me hizo crear este podcast, tener esta idea de hacer un curso del Mac partiendo desde cero, desde la descripción del teclado y de cómo se mueve uno por el teclado hasta ver cada una de las aplicaciones más importantes, para que así la gente pudiese conocerlo un poco más y se animasen a comprar un Mac y acercarse a este mundo. Como sabéis, empezamos ya con ello y hemos hecho varios podcasts al respecto, y yo empecé a grabar estos podcasts en verano, porque pues en verano es cuando hay más tiempo, estamos de vacaciones. Además, los podcasts sobre el Mac que requieren tener a la vez el teléfono y el ordenador y por tanto necesitan de una logística mayor, por decirlo así. Entonces el verano pues es el mejor momento. Yo empecé a grabar, grabé el correo, grabé los editores de texto, etcétera, y grabé también 2 podcasts sobre Safari. ¿Qué ha sucedido? Y la idea era pues ir publicando uno cada semana y así. Pero ¿qué ha sucedido? Que la actualidad manda, y otra de las grandes ventajas de los podcast, pues estamos en un mundo, estamos vivos, ¿no? Estamos a día de hoy, nos actualizamos, y en estos meses han sucedido desde el verano hacia acá, para acá, han sucedido muchas cosas. Que si las keynote de Apple, que si las novedades de iOS 14, que hay que verlas con tranquilidad, incluso las novedades de las distintas actualizaciones de iOS, la propia actualización de Big Sur, en fin, muchas cosas que han hecho que lleguemos a hoy, día 29 de diciembre, martes 29 de diciembre, sin haber publicado todavía los podcasts de Safari. Mi idea no era terminar el año con Safari, porque pensaba acabarlo con alguna otra sorpresa que también pudiese agradar a las personas que, por los motivos que sean, a lo mejor no están tan interesadas en el Mac, que yo insisto, creo que deberíamos estarlo todos, porque de verdad que para quien no lo conozca pues merece muchísimo la pena, pero bueno, porque ya lo conoce o porque económicamente no puede permitirse uno, por lo que sea, no le apetezca hoy los podcasts de Safari, pues yo pensaba terminar el año de otra manera. Pero ¿qué ha sucedido? Pues que en este periodo hay varias personas, gracias a Dios, que se han comprado Macs, y entre ellas 2 de ellas, Joan de Barcelona
de aquí de España, cerca de Barcelona, y nuestra amiga ya ha mencionado otras veces, Alejandra, de Buenos Aires, Argentina, me han pedido por favor que publique los episodios de Safari porque quieren aprender a manejarlo y demás. Y yo creo que este además es un periodo muy bueno porque estamos en plenas vacaciones de Navidad. Como sabéis, los oyentes que estéis en países distintos de España y de América Latina, porque en América Latina también lo tienen, pero los que no lo sepáis, nosotros en España y en varios países de América Latina tenemos también el Día de Reyes, que para mí es uno de los días más bonitos del año, os lo decía en el podcast anterior, entonces el 6 de enero, entonces las vacaciones se nos alargan un poco más y por eso este es muy buen periodo porque así hay más tiempo, por aquello de estar de vacaciones, pues hay más tiempo para aprender a utilizar el ordenador, mirarse las cosas con calma y todo eso. Entonces, por ello he decidido, creo que acceder a la petición de estas personas, porque además creo que puede ser la de muchas otras, porque sé que me consta que hay mucha más gente que en este periodo se ha comprado un Mac e incluso a lo mejor se pueden animar más personas a la hora de oír estos podcasts y este es muy buen momento para hacerlo. Entonces creo que es muy buen momento para publicar los podcasts de Safari. Por tanto, terminaremos el año con esos podcasts. Y quería decir, aunque están grabados en el verano de este año, en agosto, a principios de agosto, y oiréis, por tanto, decir que cuando salga Big Sur haremos otro, y efectivamente lo haremos, un tercer podcast, por lo menos uno seguro, dedicado al traductor, que esa sí es una nueva función de Big Sur. Pero todo lo que se dice en esos podcasts sobre Safari es totalmente válido después de la actualización a Big Sur y con los nuevos ordenadores. Por tanto, no hay ningún cambio y son perfectamente válidos aunque estén grabados antes. Entonces, simplemente quería precisar eso, que aunque oigáis cuando salga Big Sur, porque están grabados antes, es totalmente válido a día de hoy, 29 de diciembre, ya con Big Sur en la calle, con los nuevos ordenadores con M1, el procesador M1 y todo. Entonces voy a publicar ahora tanto este podcast, llamémoslo así de introducción, como los dos de Safari. Y voy a dejar ya varios días, estos van a ser los últimos podcasts del año, porque para no agobiaros, porque si meto muchos podcasts a la vez, pues al final, más que ser algo agradable, acaba siendo estresante, porque la gente se estresa, no los escucha y se agobia de ver tantos a la vez, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo. Entonces, bueno, pues voy a dejar un poco de tiempo para que además se asienten las ideas, para que la gente pueda leerse, oírlos con calma, practicar con Safari y todo, ¿no? Y ya cuando empiece el año, yo calculo que para Reyes ya volveremos con nuevos podcasts, con nuevas sorpresas. Tendremos un podcast que yo no sé si será el primero o uno de los primeros del año, porque bueno, también hay otra novedad y no sé si voy a resistirme, no sé qué voy a contar primero, pero sí quiero hacer uno sobre las novedades de Big Sur, porque hay algunas cosillas muy interesantes y muy útiles. Y luego también tenemos varias sorpresas, con lo cual, pues de aquí a marzo, a la WWDC de marzo, que también traerá sus sorpresas, pues de aquí a marzo tenemos muchas novedades, muchas cosas para ver juntos que yo espero que os resulten muy interesantes. Y por tanto estos van a ser los últimos podcasts del año y como este es el último grabado ahora, hoy 29 de diciembre, pues quería aprovechar para felicitaros a todos el año nuevo. Bueno, los que evidentemente este año ha sido un año muy difícil para todos, quiero mandar un saludo muy cariñoso y un abrazo a todas aquellas personas que hayan perdido familiares, ya sea por la pandemia, ya sea por otros motivos. Bueno, pues pensad que yo como persona creyente, católica, religiosa, pienso que os estarán ayudando desde arriba. Pensadlo así, bueno, por lo menos algo sirve de consuelo y bueno, y bueno, pues un abrazo para todos vosotros y la esperanza de que el año sea mejor. Lo mismo digo para los que hayáis estado enfermos o hayáis tenido familiares enfermos, que gracias a Dios hayan recuperado, pues bueno, un abrazo también. Y para todas aquellas personas que también, yo conozco gente muy cercana a mí, gente que quiero mucho, que por el tema de la pandemia no ha podido pasar las Navidades con su familia, así que también un abrazo muy fuerte. Y bueno, para los que gracias a Dios hemos tenido la suerte de que este año hemos estado con salud y nos ha ido bien, pues bueno, pues esperar que el año que viene sea por lo menos que también igual en el sentido de que tengamos salud y si Dios quiere mejor.
Y bueno, está claro que la pandemia no ha sido buena para nadie, está claro que todos queremos que termine, pero al menos intentemos ver la parte positiva porque bueno, pues en la vida hay que ser siempre optimista y mirad el lado positivo, al menos a ver, entendedme bien, obviamente insisto, parto de la base de que la pandemia ha sido un desastre para todo el mundo y que nadie quiere una pandemia y que ojalá acabe cuanto antes. Pero dicho esto, digo, intentemos mirar el lado positivo de las cosas y en este caso pues mirad, aquí la tecnología creo que juega un papel muy importante porque gracias a la pandemia, gracias no, por causa de la pandemia, perdón por decirlo mejor, pues se han despertado habilidades ya lo decía Tim Cook en una de las keynote, la innovación pues quizás sea, digamos, no sé cómo decirlo, se ha visto, nos ha dado más fuerza para innovar, ¿no? Y hemos podido innovar en cosas en las que quizá antes no pensábamos y bueno, creo que hemos podido ver todos que la tecnología juega un papel muy importante. Por ejemplo, pensemos en el caso específico de los ciegos. Bueno, en general, pensemos, por ejemplo, en el auge que han tenido todas las plataformas tipo Zoom y la importancia que puede tener, por ejemplo, para las clases. Estoy pensando en las clases de idiomas, por ejemplo, y las posibilidades que puede dar a mucha gente que por horario, por cosas que tengan que hacer y demás, a lo mejor no pueden desplazarse, no cuentan con el tiempo para desplazarse, pero sí a lo mejor con el tiempo de dar una clase de un determinado tiempo, no de una hora, pero a lo mejor no las 2 horas que te requiere el desplazamiento, si estamos pensando en ciudades grandes, por ejemplo, o pensemos, para el caso específico de los ciegos, en lo que ha supuesto, por ejemplo, el teletrabajo, que para mucha gente pues ha supuesto cosas importantes, ¿no? O en el caso específico de los ciegos, pensemos en el auge de los códigos QR y en la posibilidad y la gran herramienta que nos ofrece Apple de poder leer los códigos QR y de que ello implica el que cualquier persona ciega con el iPhone pueda leer las cartas de los restaurantes sin necesidad de tener que estar preguntándole al camarero o a alguien que vaya con ella qué hay o qué no hay, ¿no? Y además ves los precios y tal, o sea, entonces, de todo esto, de toda esta situación de la pandemia horrible que evidentemente nadie quiere y ojalá termine pronto, pues intentemos ser positivos, lo más positivos que podamos, animarnos y ver, ya que no podemos cambiar las cosas, ya que no podemos, cambiar la pandemia, pues por lo menos intentemos ver la parte positiva y ver lo que de bueno nos ha traído la tecnología, ¿no? Y bueno, pues eso, seamos positivos y yo os deseo un feliz año para todos. Insisto, para quien ha sido bueno, para las personas que gracias a Dios hemos tenido la suerte de no tener enfermos y de estar bien, pues que Dios nos dé salud, y a la gente que pues que no le haya ido tan bien, pues que también que Dios les ayude y que nos dé todos mucha salud y que el año que viene sea mejor para todos. Solamente deciros, se me olvidaba, los podcasts de Safari veréis que están grabados con peor sonido porque es la época en la que yo todavía no grababa con el iPhone, entonces grababa con otro aparato que el sonido es mucho peor, pero bueno, que sepáis que es por eso, porque viene de una época anterior, por decirlo así. Entonces, bueno, pues eso. Un feliz año para todos, sobre todo y por Dios, lo más importante, muchísima salud. Ojalá termine pronto la pandemia y de verdad lo más importante, quizá de lo que más ganas, no sé, tengo yo, por ejemplo, y ojalá podamos abrazarnos todos otra vez, todo lo que queramos, a quien queramos y eso, para las personas que no hayan podido ver a su familia, pues ojalá esto termine y ya puedan verla, ¿no? Y en fin, y eso. Un feliz año para todos y sobre todo muchísima salud, y si os apetece y queréis acompañarme, que a mí me encantará y yo estaré muy contenta, pues yo cuento con todos vosotros para el año que viene y es más, ojalá cada vez seamos más amigos en Accesibilidad Universal, y aquí seguiremos, si Dios quiere, en 2021
ya desde enero para ver muchas otras sorpresas. Veremos las novedades de Big Sur, veremos las prometidas novedades de accesibilidad del iPhone que hasta ahora no hemos visto y veremos muchas sorpresas más que nos esperan de aquí a marzo. Y ya una vez y en marzo, cuando ya sea la WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, pues ya veremos qué nos trae el próximo iOS 15, ¿no? Y bueno, pues aquí estaremos para verlo todos juntos y ojalá queráis seguir acompañándonos y ojalá pues cada año seamos más, cada vez seamos más, y aquí os espero si queréis acompañarme para el año que viene. Un feliz año para todos, mucha salud y nos vemos en el mes de enero.